Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más. Construye tu camino, abrazando la vida. Espero que tengan un excelente día, todos ustedes aquí en Piedras Negras, como también allá en la capital del estado, en Saltillo, que nos ven a través de Telesaltillo. Felices de poder llevar más información y más crecimiento, aumentando nuestro desarrollo personal. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy difícil, pero vamos a hablar sobre sobre el duelo en las personas que han padecido de un suicidio, el duelo sobre los familiares de personas que se han suicidado. Vamos a hablar del suicidio, vamos a hablar de las personas que han pasado todo esto, qué pasa con la familia, qué pasa con los hijos, qué pasa con los amigos, qué pasa con la sociedad. En fin, vamos a empezar. Es un tema muy difícil, por eso estoy un poquito así, pero es un tema que tenemos que entrarle, es un tema del cual tenemos que hablar, porque la OMS ha definido el suicidio como un problema de salud pública que afecta a la sociedad. Más del 50% en los últimos 30 años se ha aumentado esta situación del suicidio, y la pandemia también puso en relieve la vulnerabilidad del ser humano. Fue algo que también pues nos hizo cambiar a muchos en muchísimas situaciones, pero es un tema fuerte, como bien lo digo, pero tenemos aquí unas personas hermosísimas. Está con nosotros Cookie Vázquez y Doris Ramírez de la Pastoral de la Salud Dimensión Duelo, a las cuales les agradezco muchísimo su valentía, porque hablar de este tema es hablar de un tema muy fuerte que necesitamos estar, pues ahora sí que muy sensibles, pero no crean que se me ha olvidado. Vamos a la frase del día de hoy antes de comenzar la entrevista. Todo ser humano merece vivir en paz. Sé valiente, trabaja tus duelos. Si lo haces, podrás ver la diferencia. Esta frase nos puede ayudar mucho, sobre todo a aquellos familiares de personas que se han suicidado. ¿Por qué? Porque el ser valientes y el trabajarlo, el ir a terapia, ya sea en la pastoral en la que tú estés, con un terapeuta, con un sacerdote, con un orientador, con quien tú decidas, pero enfrentarte a hablar de este duelo va a ser la diferencia para que sigas viviendo con una calidad de vida. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones sienten vergüenza, sienten tristeza, se sienten etiquetados, y realmente esos han sido tabús. Vamos a hablar también de señales de alerta, vamos a hablar de los mitos, vamos a hablar de los tabús que a veces no nos permiten. Antes se decía, no hablen de eso, hablas de eso y se genera más. En serio, tenemos que hablar de este tema, y bueno, lo estamos tomando con toda la responsabilidad, con personas que están capacitadas, que están preparadas y que aparte apoyan muchísimo, dando, bueno, ahorita nos van a hablar ellas, pero dando terapias a las personas, terapias grupales. Ahorita vamos a ver toda la información con ellas, así que no te vayas. Si este programa sabes de alguna persona que esté pasando por esto y puedas compartirlo, compártelo, porque lo único que queremos es llegar a todas aquellas personas que lo necesitan, y también a todos, porque la comunidad somos también en parte responsables. Ahí estamos viendo la línea de la vida, estamos viendo un teléfono que brinda atención profesional todos los días del año, las 24 horas del día. Así que vamos a pasar, vamos a tener esta información, porque nunca sabemos, esperemos nunca tener que hacer esa llamada, pero si en ocasiones sabemos de alguien o se necesita, ahí está el teléfono de la línea de la vida. Y no dudes en pedir ayuda, porque los duelos solo es una situación que es muy difícil salir de ellos. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida. Está con nosotros Cookie Vázquez y Doris Ramírez de la Pastoral de la Salud Dimensión Duelo. Cookie, ¿cómo estás? Gracias, Claudia. Hola, Doris, ¿cómo están? Hola. Bienvenida siempre. Muchas gracias. Es un placer tenerlas Gracias. aquí con nosotros, siempre Gracias. hablando de temas importantes, porque no es que queramos hablar nada más del duelo. Claro. Los duelos son parte de la vida. Correcto. Tenemos el duelo desde si se murió una mascota, si perdimos un dinero, si perdimos el trabajo, si se murió un ser querido, si se rompió una relación amorosa, si reprobaste un examen. En fin, son demasiados los tipos de duelos que hay, y son la vida, y depende cómo los enfrentemos es cómo vamos a forjar nuestro carácter. Pero el día de hoy
vamos a hablar sobre el suicidio. Fuerte, Cookie. Muy, muy fuerte el tema, Claudia. Sí es un gran desafío para las personas que sufren una pérdida de esa naturaleza, porque el duelo por suicidio es traumático, muy doloroso y en ocasiones muy prolongado. Por eso la necesidad de atenderse con profesionales de la salud es muy importante para las personas que pasan por una experiencia de esa naturaleza. Demasiado fuerte. Estábamos hablando en el noticiero Héctor Sergio, ahorita nuestro compañero que acaba de terminar el noticiero, pues hablaba, ¿no?, de cada vez hay más noticias de esto, acaba de suceder con personas que se quitan la vida, pero dejan una familia, sí, dejan una esposa, dejan unos hijos, dejan unos padres. Así es. En ocasiones son niños que difícilmente podemos entender eso. Así es. Por eso se dice que un duelo por una muerte por suicidio es muy traumático, porque pone a prueba tus conductas adaptativas. Es más fácil enfrentar un duelo por una muerte que fue por enfermedad, o aunque sea una enfermedad a corto plazo, pero tú sabes que hay un motivo. Y aquí el duelo se vuelve muy prolongado, puede prolongarse hasta por años, si no lo atiendes adecuadamente, porque siempre estás buscando una explicación hacia lo que pasó. Entonces, esas conductas adaptativas que tú puedes llevar a cabo cuando es un duelo de otra naturaleza, aquí se ponen a prueba, porque no es, lo que sucedió no es lo normal, por así decirlo, no se fue por una razón. Ignoras en realidad siempre la verdadera razón de la determinación que tomó la persona que se fue. Entonces lo convierte en algo muy doloroso que hay que enfrentar no solamente con la misma familia. La interacción familiar se vuelve muy complicada, porque cada miembro de la familia asume esa muerte con una parte de culpabilidad. Entonces aquí es un proceso muy difícil, y esa interacción familiar puede traer muchos problemas, muchas complicaciones. Por eso nosotros insistimos en que las personas que pasan por un duelo de esta naturaleza se atiendan. Hay muchos grupos que les pueden ayudar de manera gratuita, no nada más el nuestro, hay otros grupos que también se dedican a lo mismo, pero es muy importante hacerlo, porque es tu salud física y es tu salud emocional la que está en juego. En realidad tienes que enfrentar muchos retos desde el día en que eso sucede. Imagínate lo que es enfrentar el hecho de tener que hablar de esto con la familia, informarle a la familia, a tu entorno inmediato, que tu ser querido se suicidó. Enfrentar, tomar decisiones, por ejemplo, para los funerales, con una condición que tú traes tan especial, ¿no?, anímicamente. Enfrentar todo eso que se tiene que resolver en el momento. Muchísimas veces también situaciones de tipo legal, que todavía complican más el proceso, porque pues cuando hay un suicidio intervienen las autoridades. Todo eso que tú tienes que enfrentar inmediatamente, pues es todavía, el reto se pone todavía más duro, ¿no? Por eso es un tema tan difícil. Y existe también otra situación muy importante de la que poco se habla, que es una familia que sufre un duelo por suicidio de un miembro de esta familia. Estamos muy estigmatizada. La sociedad se hace muchas preguntas y siempre señalan a la familia con una parte de culpabilidad, que muchas veces es fundada. Entonces, todo esto que estamos hablando se conjuga en algo muy difícil de sobrellevar, muy difícil. Es que digerir eso está muy difícil, sí, porque son muchas cosas. Aparte de que es la muerte de un ser querido, que es la ausencia, la forma, el modo,
ha de dejar una incertidumbre, porque si bien en algunas ocasiones dejan carta, en otras no dejan carta, aún con carta es cómo pudo, cómo lo hizo, y se han de llenar de preguntas, Claro. de cuestiones, Sí. de culpas que no son necesarias, y por eso hablábamos, porque si bien Así la es. Organización Mundial de la Salud ya lo tiene definido como problema de salud pública, porque tanto afecta a la familia como afecta a la sociedad. Nosotros como sociedad, al escuchar una noticia así, nos afecta también, somos vulnerables, nos da miedo, ¿qué estamos haciendo? Sí. Los amigos de las personas que se suicidan, la forma, el modo, la persona que la ve, Sí. que tiene que retirar el cuerpo, Sí. ese shock. Es tremendo. Es tremendo, y aquí es donde entra también un punto importante a tratar como sociedad, y por eso queremos hacer estos programas con todo el respeto Así para es. la comunidad, porque lo único que supuesto. queremos es informar y también ayudar. ¿Cómo podemos ayudar? Pues obviamente dejando de juzgar, Así es. porque nadie quiere estar en esos zapatos. Absolutamente. Nadie quiere estar en esos zapatos, y pues yo creo que no es nada más sin nuestras oraciones y bendiciones para esas personas que siempre son necesarias, pero sobre todo nuestro comportamiento. ¿Cómo trabajar eso, Doris? Porque hablábamos ahorita, si la muerte de un hijo, por ejemplo, mueve muchísimo, de un padre, de una madre, ¿verdad? De todos son Sí. muy dolorosas, pero a veces mueve mucho en un matrimonio. Claro. Los que están dentro de la casa, Sí. papá, mamá, hijos, obvio, abuelos, tíos, primos, pero los que están, el núcleo principal, papá, mamá, hijos, se mueven muchas cosas, y muchas veces si no se unen, se desunen. Correcto, Y sí. a veces causa muchos divorcios y separaciones, porque cada quien lo ve de una manera, Sí. y porque no tiene la fuerza, no tiene digerible, trae el duelo, trae la cabeza ahora sí que vuelta loca, y no tiene la manera de que se asienten todas esas emociones para poder tomar decisiones adecuadas. ¿Cómo se pudiera trabajar todo ese ruido en la familia? Es ciertamente un duelo, como bien lo compartíamos hace rato, ¿no? Un duelo de incertidumbre, donde se le conoce como un duelo donde hay preguntas, muchas preguntas, sin respuesta. Ciertamente la familia, especialmente los más cercanos, ¿no?, a ese ser que tomó la decisión de quitarse la vida, se sienten abandonados, se sienten traicionados, y preguntan, ¿cómo fuiste capaz de hacerme o de hacernos esto? Sí, sí. O sea, no lo entiendo. O sea, ¿en qué momento se te ocurrió? ¿Sí? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me pediste ayuda? Sabiendo que yo estaba ahí para ti, que te amo, que estoy disponible. O sea, entonces son muchas las inquietudes, las interrogantes, las preguntas, y por eso precisamente se le conoce como el duelo de las preguntas sin respuesta, porque muchas veces no tenemos la respuesta. El duelo de las preguntas sin respuesta. Sí, porque se vive así, Sí. como hace rato lo compartíamos, ¿no? Es esa incertidumbre, ¿qué sucedió? ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión? A veces hay situaciones en las que parece, ¿sí?, que esa fue el detonante, ¿sí? La realidad es que son experiencias de vida que se vienen dando desde tiempo atrás, antes de que la persona tome esa decisión. Se van acumulando. Se van acumulando, Sí. experiencias, situaciones en donde la persona a veces puede expresarlo y a veces no, ¿sí? De que se siente solo, de que se siente desorientado, de que se siente sin saber qué hacer. Fíjate qué importante el no poder expresar, o Sí, no saber a cómo veces. expresarlo. Y lo que dijiste, este es un duelo de preguntas sin respuesta Sí. fuertísimo, pero vamos a un corte.
Vamos a un corte y regresamos. No se vayan porque seguimos hablando de este tema tan importante. Volvemos. En los menores de edad, el consumo de cualquier droga daña su salud y afecta su crecimiento. Sea la sustancia que sea, vapeadores, tabaco, drogas, ni siquiera una probadita. Su cuerpo sigue en desarrollo y las sustancias adictivas pueden impedirles alcanzar su máximo potencial. Las adicciones alteran el cerebro, esclavizan la mente y el cuerpo. El mensaje es claro. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. El Senado de la República convoca el premio al mérito literario Rosario Castellanos. Las propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras. Hasta el 31 de julio de 2023. Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina. Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gov.mx. Senado de la República. 65ª legislatura. Mi palabra es Coahuila, mi casa, mi alma, mi vida. Mi palabra es Coahuila, su gente tan buena y unida. ¿Cómo dice? Mi palabra es Coahuila, mi tierra norteña querida. Coahuila. UDC, Unidad Democrática de Coahuila. Mi palabra es Coahuila. En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Papa blanca a $29.99 el kilo. Huevo blanco mi marca tapa con 30 a $64.99. Y pechuga de pollo natural sin hueso a $59.99 el kilo. Vigencia solo martes 11 de julio. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Seguimos aquí hablando con Cookie Vázquez y Doris Ramírez. Estamos hablando del duelo del suicidio. Un tema muy fuerte, pero que sí necesitamos hablarlo. El día de ayer hablábamos del perdón, hoy estamos hablando del suicidio. Y son temas que se tienen que repetir y repetir y repetir, porque siempre tenemos que estar escuchando de esto. Y ahorita con las noticias que hemos tenido recientemente de tantos suicidios, y como bien lo dicen, el 50% ha aumentado en los últimos 30 años, pues tenemos que estar un poco más informados, o de perdida, estar un poco más atentos. Pero antes de irnos a corte, es que tengo dos preguntas, Cookie, antes de que se me olvide. Sí. A veces decimos cómo prevenirlo, pero eso no es correcto. Pues no, porque muchas veces no existen síntomas, no existen señales de alerta. El que se suicida toma la decisión y es una gran sorpresa para ti como familiar. Y entre más cercana sea la relación, más fuerte el impacto. Entonces no siempre dan síntomas de estar a punto de tomar una decisión así. O sea, no es de se pudo prevenir. No siempre, Claudia. Por eso crea tantos sentimientos de culpa. Y de eso es de lo que estábamos hablando antes de irnos al corte. Perdón que te interrumpí tantito, Doris, pero dije, luego se me ve el avión y se me hizo un punto muy importante tratar. Es que está bien fuerte lo que dijiste, Doris. El duelo de preguntas sin respuesta. Sí, es muy duro. Incertidumbre total. Claro, es muy duro, porque entonces les compartía yo en el bloque anterior, nos preguntamos, ¿por qué me hiciste esto? Sí. Me siento yo traicionado, sin ser tomado en cuenta, sin que pudieras tener esa confianza en mí, que yo estoy ahí para apoyarte. Entonces, por eso es que me hago esa pregunta. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Cómo fuiste capaz de hacerlo? ¿Cómo se te ocurrió? Se queda un enojo. Se queda entre la sensación de, así es, yo me siento con esa sensación de frustración, de a veces de abandono,
de enojo, por supuesto, porque fuiste capaz de hacerlo, ¿no? Otra de las preguntas que también, híjole, con mucha frecuencia nos hacemos es, ¿qué pude yo haber hecho para evitarlo? ¿Sí? Y entonces, pues en esto es realmente los seres humanos es muy importante que tengamos la conciencia de que los seres humanos hacemos en cada momento de nuestra vida lo mejor que podemos. Claro. Y cuando nos hacemos esa pregunta de qué pude haber hecho yo, es como querer tomar un lugar de un poder superior. Los que creemos en Dios decimos, es como yo sentirme que fuera Dios y decir, ¿qué pude yo haber hecho? La realidad es que la vida, las decisiones de cada persona, el destino, tiene su propia fuerza, ¿sí? Y yo como ser humano, en cada momento de mi vida, hago lo mejor que puedo. Entonces no dependió de mí la decisión que tomó ese ser querido de quitarse la vida. Eso que estás diciendo es muy fuerte para las personas que nos están escuchando y pasaron por una situación de esto. Tú no tienes la culpa, tú no eres culpable de nada, pero es muy fácil decirlo de aquí para allá. Claro. Sí. El que está viviendo esto es como cuando te dicen te acompaño en tu dolor, pues claro. Muchas gracias, pero no es cierto, el dolor es mío, el dolor lo tengo aquí, y se agradece, ¿verdad? Porque un duelo acompañado es mucho mejor que un duelo aislado. Y aquí, Cookie, es de lo que hablábamos. Exacto. ¿Por qué las familias de personas que se han suicidado es ese rechazo, es de cierta manera esa vergüenza que no tienen por Así qué? es, se estigmatiza a la familia, se estigmatiza a la familia y eso es una parte muy difícil para vivirla porque viene un proceso, Claudia, importantísimo, después de ese dolor, después de todo ese impacto terrible, que es la reconstrucción de la vida de la familia, después del evento. Reconstruir tu vida como familia, ¿no? Sí. ¿Cómo le vas a hacer? Ahí se necesita contar con una gran empatía por parte del primer círculo familiar, social, todo, porque inclusive en tu trabajo. Entonces, mientras más sensibilizados estemos, cómo acompañar a estas personas que han sufrido la muerte de un familiar por suicidio, mejor lo podemos hacer. Entonces, el tema es difícil, pero mucho se puede hacer si nos sensibilizamos al hecho de que tenemos que ser realmente empáticos, como tú muy bien decías, no juzgar, porque eso que va a crear una culpabilidad eterna para el que sufrió la pérdida del ser querido, que se mató, que se suicidó. Es fuerte, claro que sí, pero en esa reconstrucción es muy importante que participe la familia en la mayor unidad posible. Pero ¿cómo es posible eso, que la familia participe en la mayor unidad posible? Muchas veces se unen, se ponen a rezar, rezan el rosario, dependiendo cuál sea la religión de cada quien, pero en el fondo, si no se trabaja el duelo, hay un dolor fuerte que no te permite razonar, porque el dolor nubla la razón. Por eso la importancia y la conciencia de tener que acercarse a grupos que los puedan ayudar. Mira, las personas de bajos recursos, las personas que no cuentan con el dinero para pagar una terapia, ahora ya pueden contar con los apoyos de los grupos gratuitos como el nuestro. Entonces ya hay esos apoyos. Lo importante aquí es reconocer que necesitas ese apoyo y que va a servir no solamente a ti, con una persona de la familia que se dé cuenta de esa necesidad, puede ayudar a todos, porque ese acercamiento lo puede hacer y va a servir para todos. Fíjate qué importante lo que estás diciendo, con que algún familiar se dé, bueno, obviamente se dan cuenta de lo que está pasando, claro, pero se dé cuenta y lleve la ayuda necesaria, porque muchas veces llevan a la comadre, llevan a la amiga que pasó por lo mismo, llevan, y cada duelo es diferente. Si te pones a ver,
cada duelo de diferente situación, cada quien lo lleva de diferente manera, porque Sí. esto depende de tu educación que tuviste desde tu infancia, todo lo que has ido caminando, como se te ha forjado el carácter, es lo que va a determinar los duelos que vas acumulando, sí. pasando, viviendo. Este duelo en particular, que insistimos mucho en la parte, el entorno social, el entorno laboral, que siempre vas a sentir que te están juzgando de alguna manera, que se habla en voz baja, no, es que se le mató el hijo, es que se le mató el esposo. Eso te va a perseguir por mucho tiempo si no buscas la ayuda profesional que te haga superar esa situación. Entonces, hablar de esto es muy importante y es necesario hacerlo. Porque la gente va a seguir hablando. Claro. Así es. No por maldad, es el ser humano. Así es. Voy a decir algo que está fuerte también, pero a veces es el morbo, a veces es la falta de empatía, Sí. la falta de caridad, de sensibilización, de humanizar, como el tema que hablamos la semana pasada, Así humanizar es, la vida. Así es. Afortunadamente en estos tiempos ya contamos con foros como este, ¿no? Que nos permiten abordar el tema de frente, ¿no? Como es, y pues si la gente del auditorio escucha esto y sabe que hay grupos y cada vez se fomenta más esa cultura del acompañamiento adecuado a las personas, pues creo que va a redundar en personas que superan con más facilidad este tipo de situaciones. Y que te puedes enfrentar. Y más rápido, porque son duelos que son muy prolongados por lo mismo. Es que aunque los trabajes, dicen por ahí que las células no tienen memoria. Entonces a veces dices, ¿por qué ando llorona? ¿Por qué ando? Sí, y lo dices, sí, va a claro. cumplir años. O, es que este día no sé qué. Hay muchos detonadores. Hay muchos detonadores y un downcito, ¿no? Pero pues para eso estamos, para apoyarnos y para trabajarlo y para seguir adelante. Pero aquí qué importante esto que acabas de decir, el que no se sientan juzgados. La gente va a hablar, hagas lo que hagas, como dicen, si no quieres que te juzguen, no hagas nada. Entonces, exacto. ¿Verdad? Entonces aquí, pues yo creo que es de valientes, de guerreros, las personas que están padeciendo por esto, pero también se vale tener tu tiempo de llanto, de duelo, de no querer salir. Inevitablemente. ¿Verdad? Para Sí. después buscar ayuda, pero también es muy necesario el gritar, el llorar, el estar solo. ¿no El crees? tiempo de llorar, los primeros meses, es el tiempo de llorar. Asimilar un Claro, poco. y asimilar un poco. Ir poco a poco. Y tu entorno inmediato, que es la familia, ¿no? Imagínate lo difícil que puede ser para la persona que tiene que informar al resto de la familia. Y siempre pues vas a tener que decir por qué. Y eso es una parte que te va a estar haciendo daño constantemente, ¿no? Mientras tú sientes que ya están todos informados, no va a faltar quien te haga preguntas, que tú ni siquiera tú misma tienes la respuesta, como bien decía Doris. Pero ahí qué importante, porque la gente va a hacer preguntas, ¿no? Personas, no sé, a lo mejor los abuelos, los suegros, pero Todo ¿cómo es mundo. posible? ¿Verdad? Porque por el mismo enojo y la misma frustración, luego generan culpas de no lo cuidaron bien. Sí, muy grandes. Y esas son palabras que te pegan al corazón. Claro. Y que lejos de que fluya en la familia, son llagas que te llegan y que no puedes fluir con eso. Sí, es un camino que implica un verdadero reto, porque claro que va a haber un buen lapso de mi vida en el que la persona se va a preguntar cómo me ven los demás. Exacto. ¿Sí? Y va a percibir ese estigma, ¿no? de que se da por parte de muchos alrededor de la Otra de la palabra familia. fuerte, ¿no, Doris? Estigma. ¿Qué te parece Sí. si vamos un corte y regresamos para desmenuzar esta palabra del estigma? No te vayas, estamos hablando sobre el duelo, sobre familiares que se han suicidado. Aquí seguimos y pues bueno, ando un poquito así como que sin palabras, ¿no? Tema fuerte, pero bueno, no te vayas, continuamos. Sí.
Los dolores en articulaciones son molestos y pueden indicar alguna lesión grave. Dr. Luis José Flores, traumatólogo y ortopedista. Ven con nosotros y deja de vivir con dolor. Agenda tu cita al 844-880-5541 y WhatsApp al 878-210-3039. En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Papa blanca a $29.99 el kilo. Huevo blanco mi marca tapa con 30 a $64.99. Y pechuga de pollo natural sin hueso a $59.99 el kilo. Vigencia solo martes 11 de julio. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa. ¡Mira toda esa basura! ¡Hay que recogerla! Entonces, ¿dónde la pongo? Pues en una bolsa y tírale el embuste de basura para que no se tape el drenaje. El registro debe de estar siempre cubierto para que el drenaje no se colapse. El agua y el drenaje son de todos. Si supiera mi esposo todo lo que me ahorro cargando en Pemex, me va a pedir para las caguamas. Luego ya no me va a quedar para ir con mis amigas a comer, ni para comprar ropa. ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para ir a comer con mis amigas y comprar ropa? Sí, como que siento que ya no me tratas igual. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Papa blanca a $29.99 el kilo. Huevo blanco mi marca tapa con 30 a $64.99. Y pechuga de pollo natural sin hueso a $59.99 el kilo. Vigencia solo martes 11 de julio. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa. Continuamos hablando del tema sobre el suicidio, estamos hablando del duelo de familiares que han padecido o están padeciendo esta situación y tenemos unos mensajes que me gustaría leer. Buenos días, saludos a Cookie, Doris y a Tilik. Gracias, Construye tu Camino Abrazando la Vida por su apertura y disposición de ayuda para estos temas tan importantes. Dios les bendice. Muchísimas gracias por tu mensaje. Y tenemos otro mensaje, Cookies y Doris. Buenos días, muchas gracias por compartir el tema. Recibir advertencias de hacerse responsables por actos u omisiones personales o de terceros es una losa que merma, porque nadie puede ser ayudado en contra de su voluntad. Sí, gracias. Muchas gracias por mandar este mensaje. Es cierto, ahorita que lo escuché, sí. En lo personal me hizo recordar cómo hay personas que han intentado en diferentes ocasiones quitarse la vida. Sí. Y entonces se sienten, estas personas se sienten con ese derecho a tomar decisión sobre su propia vida. Sí. Y también se sienten limitados por el entorno social y familiar. Y de ahí, ¿no?, que ha surgido en los últimos años lo que llamamos el suicidio asistido. Y entonces dicen, si la familia no quiere que yo me quite la vida porque va a ser algo muy traumático para ellos, entonces yo quiero tomar la decisión. ¿Sí? Y ahí, sobre todo en países, ¿no?, del primer mundo, es algo que últimamente... Pues de hecho hay una película, sí. Yo antes de ti. Sí. ¿No? Que muy sí. Fuerte. Son temas de vida muy fuertes porque sí. La mayoría de los seres humanos no alcanzamos a comprender cómo estas personas viven esas experiencias de vida, ¿no? De tal manera que ya deciden o no quieren seguir viviendo. Sí. Y para nosotros como sociedad o como personas cercanas, claro que nos confronta, o sea, es algo que no alcanzamos dentro de nuestro marco de referencia, nos resulta incomprensible, ¿no?, que alguien quiera dejar de vivir. Podemos entender
un poquito más, o díganme si es correcto esto que estoy diciendo, pudiéramos entender un poquito más esas personas que, como el de la película que estamos hablando, Yo antes de ti, donde queda cuadrapléjico después de tener una vida de éxito y de repente verse cómo se va acabando poco a poco sin poder mover nada impactante, a personas que de repente no sabes qué pasó. Así es. Niños. Y dices, ¿en qué momento pasó esto? Por eso estamos hablando de los duelos, son diferentes tipos de duelo. Correcto. Y entonces la incertidumbre mata. Entre más inesperado sea el duelo, para la persona que se queda, es más difícil experimentar emociones buenas, emociones positivas. Por el tipo. Sí. Te quedas tan resentida que no eres capaz de sentir algo positivo. Te cuesta mucho trabajo reanudar tu vida pensando positivamente. Te quedas sumida en un pozo de incertidumbre, de preguntas, de una autoculpabilidad que muchas veces un no enojo. tiene. Hay de todo, enojo, frustración. Las emociones más fuertes y negativas se experimentan cuando alguien se va de pronto sin haber tenido una razón para mí como su ser querido. Y entre más sea la cercanía, más complejo es entender esto. Imagínate que tú estás viviendo en una familia aparentemente feliz y de pronto uno de sus miembros toma la decisión y se va. Entonces son situaciones realmente muy dolorosas, muy traumáticas, como decíamos al principio, y obviamente procesos muy largos. Pero que aunque parezca imposible de entender, no se van a quedar ahí, van a salir de donde están. Sí. Va a costar mucho, va a costar mucho trabajo, mucho dolor, mucho sufrimiento. Bien decimos, la incertidumbre mata, las emociones matan, las emociones que no sabes canalizar te carcomen por dentro, generando después tumores, generando después enfermedades, generando, porque después dicen me quiero morir, pero no se mueren, no te mueres, sigues viviendo. Exacto. Sí, ¿No, Doris? es una experiencia de vida ciertamente que implica un verdadero reto, el seguir adelante, el reconstruirme como ser humano y reconstruir mi sistema familiar. Se lleva su tiempo, es algo que se puede lograr. Otra de las situaciones que se viven muchas veces dentro de la familia es la sensación de preguntarse, ¿mi familia tiene algún tipo de maldición? Incluso hay pacientes que así lo refieren. ¿Mi familia está maldita? O hay personas que piensan que es un trastorno. También. Mental. También. ¿Qué opinas de eso? Hay personas que hablan de que todos los que se quitan la vida es porque tienen algún problema mental. La realidad es que no es así. Sí. Sobre esto, la mayor parte, por ejemplo, de los psiquiatras e investigadoras dicen no. Muchos de los que se quitan la vida no son enfermos mentales. Así lo dicen. Entonces, fíjate. Pueden tener alguna situación en la vivencia de las emociones en un momento determinado. Es un momento en que la persona lo experimenta como se le llama, ¿no? En psicoterapia y en el ámbito de la psiquiatría, como una mirada de túnel. ¿Sí? En este momento la persona no ve más allá. ¿Sí? Entonces ve todo oscuro, no tiene una visión panorámica de posibilidades hacia su alrededor, sino lo único que ve es un futuro oscuro, sin posibilidad de solucionar o resolver esta emoción que en este momento estoy experimentando. ¿Sí? Entonces, qué fuerte, porque sí, es un momento. Sí, porque el mensaje que nos mandaron, que agradecemos que hayas escrito ese mensaje y nos lo haya mandado,
esa mirada de túnel, ese no saber a dónde ir. Sí. ¿Cómo puedes ayudar a alguien en contra de su voluntad? A alguien que se ha creado esa historia de decir no puedo salir, estoy aquí. Así es. Entonces, dijiste una palabra que me gustó. Ay, después de todas estas, reconstruir. Exacto. Entonces, ¿cómo decirle, Doris y Cookie, a esa mamá, a ese papá, a ese hermano, a ese amigo, esos abuelos, esos tíos, decirles tú mereces seguir viviendo en plenitud? ¿Cómo puede una mamá, un papá, un familiar creerse que después de una muerte de esta dimensión, porque si muertes de otro tipo, también dices, ¿cómo puedo seguir viviendo? ¿Cómo puedo seguir riendo? ¿Cómo puedo? Luego pensamos que no estamos honrando su vida. No sé, son de repente pensamientos, creencias equivocadas, que nos impiden seguir avanzando. ¿Qué consejos, no sé si sean consejos, verdad, porque en una situación de esta, pero qué puntos importantes, Doris y Cookie, podemos decirle a las personas que nos están viendo y escuchando? Pues a mí me parece importante decirles que de ninguna manera fue responsabilidad tuya el que ese ser querido haya tomado la decisión de quitarse la vida, ¿sí? De nadie es responsabilidad. La persona tomó esa determinación en un momento en que se sentía profundamente ofuscado, confundido, en un momento en el que no alcanzaba a ver las posibilidades que había a su alrededor. Y eso fue lo que le llevó a tomar esa decisión en ese momento en específico. Otra recomendación es llora lo que tengas que llorar y busca un acompañamiento psicoterapéutico, ¿sí? Porque hay que ir disolviendo la vergüenza, la culpa, el enojo y ese profundo dolor y tristeza para irlos precisamente transformando, ¿no?, en esa reconstrucción personal, que puede volverse al paso del tiempo un testimonio de vida. De ahí surgen, ¿no?, luego las asociaciones, donde hay personas que viven una misma experiencia y que van formando esa red de apoyo que sirve, ¿no?, para otras personas. Que sirven para otras familias, de ver si ellos pudieron, pues nosotros podemos, y cada vez hablando, expresando más este tipo de temas, pues como sociedad también podemos ser de mucha ayuda. Claro. Para no juzgar. Claro, es muy importante. Y no observar, tener ¿no? esa Cuando cultura. llega alguien, ay, la que perdió el hijo, ay, la que se divorció, ay, la que se murió su papá, a las ay, personas, sí. no. Sí. Considerando que me puede suceder a mí también, claro, que nadie estamos exentos. Claro, es falta de empatía de una comunidad que como comunidad, pues todos necesitamos de todos. Sí. Otro recurso importante también es la parte espiritual. Reforzar tu parte espiritual, eso es importantísimo. Y utilizar tu red de contención inmediata, que es la familia. El amor salva muchas cosas, Claudia. Y hay que hacer uso de ese sentimiento. Buscar el amor familiar, buscar ese apapacho que nos podemos dar entre todas. Esa contención de los primeros días, de estar juntos y tratar de apoyarnos unos a otros en ese amor familiar es importantísima. Y por supuesto la parte espiritual, y como bien decía Doris, buscar los grupos de apoyo organizados que te pueden proporcionar pues un taller de vivir el duelo acompañado, por ejemplo, y muchos otros que hay, pero sí esa necesidad la tienes que si tú te das cuenta que tienes esa necesidad, la tienes que canalizar y la tienes que aterrizar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Y por supuesto no descuidar la parte espiritual, que es la que realmente nos saca adelante en todo, ¿no? Aunque en ese momento no sientas nada, aunque en ese momento digas, pues, ¿dónde estaba Dios? Exacto. En este momento? Bueno, pues Dios tiene el final de la película, nosotros no lo tenemos y no sabemos qué viene más adelante. Nosotros solamente estamos viendo ahorita el drama, el shock de la película, pero después sí hay un después.
Sí. Grábate esto, porque después sí hay un después. Vamos a un corte, continuamos. Construye tu camino, abrazando la vida. Los dolores en articulaciones son molestos y pueden indicar alguna lesión grave. Dr. Luis José Flores, traumatólogo y ortopedista. Ven con nosotros y deja de vivir con dolor. Agenda tu cita al 844-880-5541 y WhatsApp al 878-210-3039. En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Papa blanca a $29.99 el kilo. Huevo blanco mi marca tapa con 30 a $64.99. Y pechuga de pollo natural sin hueso a $59.99 el kilo. Vigencia solo martes 11 de julio. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa. República, Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterm, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si has sido lastimada, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González y Asociados. En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Papa blanca a $29.99 el kilo. Huevo blanco mi marca tapa con 30 a $64.99. Y pechuga de pollo natural sin hueso a $59.99 el kilo. Vigencia solo martes 11 de julio. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa. Y bueno, ya llegando al final de este programa y este tema, bueno, sigo diciendo tan fuerte porque así es, pero lo tenemos que retomar, lo tenemos que hablar. Hay muchos mitos en donde dicen no hablen de eso, al decir la palabra suicidio, al hablar de eso, están provocando que pase más. Son mitos que a veces nosotros tenemos, la persona que lo va a hacer, quiere llamar la atención, es alguna persona que tiene algún daño emocional, algún daño mental. Y bueno, ya hablamos de todo esto, son mitos y situaciones que a nadie le sirve, estos comentarios a nadie le sirve. Prevenir, también hablábamos, no se trata de prevenir. No se trata porque, como decías, ¿cómo puedes ayudar a alguien en contra de su voluntad? Pero lo que sí podemos es estar observando más, lo que sí podemos en cuestión de prevención, no de suicidio, en prevención de emociones, la espiritualidad, la contención familiar que decías que es sumamente importante, el ver a las personas a los ojos, el estar ahí para ellos, el escuchar, el observar, el callar. Pues yo creo que eso es algo que tenemos que retomar todos, seguir dejando un poco más toda la tecnología que a veces nos está absorbiendo y no nos damos cuenta qué es lo que están viendo tanto niños como adolescentes como adultos, porque nos pueden trastornar la mente en todas las edades. Pero antes de cerrar, Doris, estabas diciendo que es ¿qué? ¿El suicidio? El suicidio, ciertamente, sí. El suicidio es multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que no es, como a veces imaginamos, una única situación que detona o que lleva a la persona a tomar esta decisión. No, generalmente es como en bloques anteriores lo compartíamos, se van acumulando ciertas experiencias de vida, ciertas situaciones, por eso decimos es multifactorial, donde influyen muchas situaciones y variados factores. Hay quien incluso habla de cosas, fíjense cómo que influye la geografía, que el clima, que las relaciones interpersonales, que el género, por ejemplo, hemos visto que se da con mayor frecuencia en varones que en mujeres también. Y luego hay ciertas situaciones, más bien ciertos modos, ¿no?, de quitarse la vida, donde se repiten más en un género que en el otro. Entonces, en resumen, podemos decir, el suicidio es multifactorial, ¿sí? Es importante ciertamente observar, como bien lo decías tú hace rato, Claudia, me encanta que han estado
incluyendo aquí los teléfonos, un teléfono de la línea de vida, que es un recurso que está en beneficio de toda la comunidad, ¿no? Entonces, si observamos algo que a mí me parece excelente, ahí está de nuevo, ¿no? El 800-911-2000, yo que les digo, llame por teléfono y comuníquese, ¿sí? Porque a veces caemos en situaciones como de, es que lo hace por llamar la atención. Y entonces, ¿qué podemos decir? Pues entonces préstele atención. Sí. Excelente a lo que acabas de decir. Sea, ¿por qué minimizar eso de, es que lo hace por llamar la atención? Y yo digo, pues entonces preste atención. Claro. Sí. Qué increíble. Claro. Sí, fíjate qué sencillo, pero qué bien lo que estás diciendo. Preste atención, ¿verdad? Y yo digo, qué maravilla no tener esa línea de vida ahí a nuestra disposición. Es que a veces nos falta información porque pues las autoridades, los municipios, los estados, todo mundo pues obviamente trabajan por la salud, trabajan por el bienestar. Así es. Si bien la Organización Mundial de la Salud ya lo tiene detectado como un problema de salud pública que afecta a la sociedad. ¿Por qué afecta a la sociedad? Porque afecta a todos los que están alrededor. Correcto. Entonces tenemos un teléfono, tenemos asociaciones, están también en los DIF, ¿verdad? También que hay apoyos, hay terapeutas, hay psicólogos y hay personas como ustedes, chicas hermosas de la Pastoral de la Salud Dimensión Duelo, que van a estar llevando a cabo talleres. Pero para las personas que nos están viendo, en septiembre van a empezar sus talleres, pero ¿en dónde pudieran conectarse? Desde ya pueden, nuestros teléfonos personales, nosotros tomamos esas llamadas y vamos creando una lista de personas interesadas a quienes les estamos comunicándonos y ya les podemos informar exactamente ya fechas, podemos hacer entrevistas para ir adelantando ya este trabajo que hacemos previo al inicio de nuestros talleres. No es nada más para los papás, es para en general, ¿no? En para general. Familiares. Si alguna persona de la comunidad quisiera ir porque quisiera enterarse. Mira, o cómo se maneja. Normalmente nosotros lo hacemos para personas que están pasando por un duelo. Eso es lo que nosotros atendemos. Porque hay otro tipo de grupos que se dedican a dar pláticas. Muy bien. Aquí es para trabajar el duelo. Aquí es trabajar el duelo, el acompañamiento, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque nosotros pensamos que podemos contribuir a esa reconstrucción de la vida de las personas que están pasando por un duelo de esa naturaleza. Fíjate que hay algo bien interesante. Los expertos no hablan de dolientes cuando se refieren a los se refieren como supervivientes a las personas que quedan después de haber vivido un duelo. Supervivientes, después de haber vivido un duelo por suicidio, lo cual implica que es muy fuerte esa recuperación que tienes que hacer de tu vida, ¿no? Es un desafío muy grande. Entonces, por eso es tan importante. Pero me encanta eso que dijeron de reconstruir. Reconstruimos una persona, reconstruimos una mamá, reconstruimos una familia, reconstruimos un papá, igual también reconstruimos la familia, reconstruimos una familia, reconstruimos la sociedad. Doris y Cookie. Víctor Frank en una de sus frases nos dice, ¿no? Dice, cuando tú no puedes cambiar una situación, entonces te toca cambiarte a ti mismo. Fíjate qué fuerte. Con esa frase cerramos. Cookie, Doris, gracias por lo que están haciendo, gracias por su apoyo, por ser parte de este equipo de Construye tu Camino Abrazando la Vida. Y a todos ustedes que nos están viendo, pues recuerda, todo ser humano merece vivir en paz, todo ser humano merece seguir caminando. ¿Por qué nos pasan situaciones que a veces pensamos que no vamos a poder sobrellevar? No sabemos, pero lo que sí podemos hacer es honrar la vida de ese ser que estuvo con nosotros, viviendo nuestra vida desde la plenitud, porque ese dolor se va a ir transformando poco a poco en amor y vas a ver, sí hay un después y volverás a vivir con su recuerdo, pero si empiezas a trabajar el duelo y si empiezas a honrarlo, ahí es donde las palabras van a hacer un clic en tu cerebro, porque mereces seguir viviendo desde la plenitud. Fuerte abrazo,
desde nuestro corazón para todos ustedes, televidentes y radioescuchas. De nuevo, gracias. Gracias a ti, Claudia. Y nos vemos en otro Gracias a programa usted. de Construye tu Camino, Abrazando la Vida. Excelente día. Bye bye.